Ok, jóvenes, entonces espero que hayan tenido un buen fin de semana. Centeno Mejía, ¿estás por aquí? Centeno no está. Ok, entonces Centeno Mejía no está. Hola. Ya vi que sí estás. ¿Qué vimos la clase pasada, Centeno? Centeno. Centeno. Lo entiendo que no tienes micrófono, pero supongo que puedes escribir algo en el chat. Vamos a preguntarle a más. Núñez Sánchez. Yo, profe, buenas noches. Estábamos viendo sobre el silicio de las diferentes maneras en las que puede trabajarse y que su estructura también depende de la función que se le vaya a dar a la oblea. Ok. Entonces hablábamos que primero el silicio tiene diferentes propiedades. ¿Te acuerdas cuáles son las dos características principales que tenía el silicio, por lo cual se consideraba uno de los... Conductividad y resistividad. Bueno, la conductividad y la resistividad es el recíproco de la conductividad, pero bueno, está bien. Una era esas, por supuesto, las propiedades eléctricas, las propiedades de conducción de los metales. ¿Y te acuerdas qué otra cosa añadimos al respecto? Pues es de lo poco que me acuerdo, profe. Bueno, la resistividad, Ami. Otra es que se ocupaba el silicio porque es opaco a los rayos UV. Y bueno, ese es en cierta medida, en algunos casos es ventaja y en otros casos es desventaja, pero sí era una de las características del silicio que era opaco a los rayos UV. Entonces, cuando no se quiere trabajar en ambos lados de la oblea, pues el silicio representa una buena oportunidad, pero si se quiere si se quiere trabajar si se quiere trabajar en ambos lados, el silicio no es la solución. Entonces, bueno, o sea, sí, a lo que voy es que es una de las propiedades del silicio importantes, pero la otra era... Yasmín Araya, ¿tienes tú algo que decir al respecto? Bueno, no sé si es lo que nos había dicho, que no existía en estado libre, sino como dióxido de silicio y silicatos complejos. Bueno, esos son, y la otra, la que tenía, era la de la conductividad, que se iba a controlar si se añadían impurezas. Sí, tienes razón, también esa es otra de las propiedades.
el hecho de que no se encuentra en un estado puro significa que tiene unas altas propiedades para hacer reacción o para conjuntarse con otros elementos, ¿no? Entonces, al final de cuentas es una de las grandes ventajas porque se pueden cambiar muchas propiedades, entre ellos lo que mencionas, del dopado para cambiar las capacidades de conducción de ciertos, en ciertas condiciones específicas. Pero la otra cosa que les había mencionado era que también tiene buenas propiedades mecánicas. Entonces, piensen, quiero que se acuerden un poquito de cuál era como que la definición o la parte más importante de los MEMS, era que manejaba dispositivos eléctricos y mecánicos embebidos, que volvemos a lo mismo, esa era la definición inicial, pero que no necesitan ni siquiera que haya ninguna de las dos, pero la mayoría de los dispositivos MEMS tienen alguna función eléctrica, mecánica o ambas. Entonces, eso lo hace el hecho de que tenía buenas propiedades mecánicas. Recuerden que hablábamos un poquito de que tenía un módulo de Young que estaba, pues igual que los semiconductores. O sea, en las propiedades eléctricas tenemos los dos polos opuestos, ¿no? Los conductores y los aislantes. Y el silicio y todos los semiconductores se encuentran a la mitad. Entonces, lo importante es que puedan comportarse como conductores, como aislantes. Ahora, en el caso mecánico, también vimos una gráfica muy similar en la cual hablábamos del módulo de Young de diferentes materiales. Y se acuerdan que hablábamos de los materiales más rígidos, más duros, con un módulo de Young muy alto, y había unos muy bajos, y el silicio se encontraba en la mitad. Entonces, en ambas, eso les da una característica fundamental al silicio para hacer un buen sustrato para todos ellos, ¿no? No sé si eso les ha quedado claro, pero bueno, es una pregunta relativamente, ¿cómo decirlo? Compleja, porque como ustedes mismos lo dicen, el silicio tiene múltiples ventajas, pero yo creo que todas ellas se engloban en esos dos factores. Es un buen semiconductor y tiene un módulo de propiedades mecánicas bastante estables, pero a la vez, a la mitad, digamos, de las posibilidades de trabajo mecánicamente hablando. Muy bien, déjenme ver qué otra pregunta les podría hacer. ¿Se acuerdan cuáles eran los procesos de deposición? Bueno, a ver, primero, Diego Villalpando, ¿qué es la deposición? Diego Villalpando. Ok, Amy. ¿Es cuando se adicionan capas al sustrato? Exacto. La deposición tiene esa finalidad, adicionar capas. ¿Y para qué van a usar esas capas? Bueno, ya medio lo platicamos un poquito, pero en realidad va a ser prácticamente todo el segundo departamental. Vamos a hablar de cómo se manejan esas capas. Pero ese es el sistema, ese es en general la idea de la deposición. Ahora, hablábamos de que había diferentes tipos de deposición, de las cuales vamos a hablar en un instante, pero se encuentra el electroenchapado, la deposición pulverizada, la deposición física por vapor
y la deposición química por vapor, porque me parece que las últimas dos son las más importantes, sobre todo la química es la que más se encuentra, y después sigue la física, pero esos son los métodos de lograr la deposición. Después hablamos un poquito de el silicio, que existía dos tipos de micromecanizado. Había micromecanizado en volumen y micromecanizado por superficie. El micromecanizado en volumen era cuando el sustrato, en este caso el silicio o el cristal, se vuelve parte del mecanismo. Y la de por superficie es cuando simplemente se usa como un modo de sostenimiento, o solamente para poder poner la estructura que después se va a desarrollar en algo. Bueno, déjenme ver si hay ahorita, si no, ahorita les hago más preguntas. Vamos a ver. Moreno, ¿qué es el SU8? Moreno. Moreno Cruz, profe, soy yo. Sí. Déjame ver. Sí, Moreno Cruz, perdón. Ok, pues el S8 es el fotoprotector. Ok, ¿para qué servía? ¿Te acuerdas? Pues, según yo, es para cuando se hace el proceso de la limpieza del sustrato. Y se hace la determinación de la anchura y la exposición de los rayos. Ok, el SU8 es, al final, es un epoxi, es una resina que se va a poner encima del sustrato y que tiene la ventaja de no ser sensible, de tener, ¿cómo decirlo? De ser opaco a la radiación ultravioleta, o más bien de que la radiación ultravioleta pueda manipularlo en cierta medida. Entonces funciona para hacer máscaras, vamos a hablar más adelante de las máscaras, pero en general esa es la gran ventaja del SO. Y vimos algunas de las técnicas en general, del proceso de trabajo de las obleas. Hablábamos de que es el sustrato, luego se pone alguna capa pequeña de algún tipo de material, el que sea, y luego ya se puede trabajar ya sea químicamente o por exposición a rayos X, a rayos ultravioleta, y se puede trabajar los MEMS, ¿no? Pero vamos entonces a continuar ya con la clase. Voy a compartir la diapositiva. Listo, ya la ven, ¿verdad? Aquí ya la habíamos platicado. ¿Ya ven, chicos? Sí. Habíamos hablado, y hoy vamos a terminar, espero yo, de hablar de este tipo de posiciones. Hablábamos lo de los sustratos, el módulo de Young, que es para de las grandes propiedades que tiene. Entonces aquí es donde viene la frase importante. El silicio tiene funciones tanto electrónicas como no electrónicas. Y esa es la gran importancia, ¿no? Ok, un poco del tratamiento, hablábamos del SU, de cómo se trabaja con el SU para poder maquinar.
La capa de sacrificio, esa también es muy importante. En este caso, este es un micromecanizado de superficie. Entonces, aquí si se fijan, la oblea de silicón funciona como base. Después se pone, en este caso es un químico que va a únicamente adherirse al silicio, pero que después depositan un metal, y lo que hacen es, mediante químicas, eliminar esta capa, y se le llama capa de sacrificio, precisamente porque va a ser sacrificada para obtener este tipo de mecanismos. En este caso es una pequeña viga, que ya habíamos hablado al respecto. Tiene muchas posibilidades, ¿no? Profe, ¿escucha? ¿Puede regresar a la diapositiva de la capa? Digo, sí, de la capa. ¿Está? Sí, una pregunta. Es que ahí dice el material de que está compuesto, perdón, de esta capa. Es polimida. Es un polímero. Ah. Es al final es un polímero. ¿Y entonces se va a disolver con el material? Sí, químicamente se remueve. Ah, ok. Vamos a hablar más adelante de estos mecanismos de remoción de ciertas capas. Pero acuérdate que como habíamos platicado en la clase anterior, mediante mecanismos químicos se pueden remover. Es que hay una variedad bastante amplia de materiales que se pueden depositar o que se pueden adjuntar a las obleas de silicón, y dependiendo del material va a ser el tipo de mecanismo para remover. Entonces, en este caso, este polímero puede quitarse mediante ciertos químicos, pero por ejemplo, como habíamos visto en la clase anterior, hay unos en donde la forma en la que remueves, la forma en la que remueves segmentos grandes de materiales a través de radiación ultravioleta. Hablamos un poquito de esto de los cristales, los conductores. Aquí nos hemos quedado. Entonces, estábamos platicando del dopado, ¿no? Que el dopado se puede tomar de diferentes maneras. Y hay formas de que el dopado no se implante, pues, y entonces solamente se dopen ciertas partes de la oblea, y entonces el dopado puede ser específico y obviamente jugar con las propiedades de conducción del material a diferentes niveles. Ahora, algo importante que aquí quiero recalcar es que normalmente cuando se hace una implantación del dopado, acuérdense que habíamos hablado de que el silicio se puede tratar o puede crearse de manera muy pura, o puede crearse ya dopado, y que cuando se genera las obleas de silicio ya dopadas, normalmente es porque tienen todo el silicio va a estar uniformemente, o toda la oblea de silicio va a estar uniformemente dopada, es decir, es un material tipo N, o una oblea tipo N o una oblea tipo P. En este caso, normalmente cuando se va a implantar otro dopado sobre una oblea ya dopada, se usa el contrario. Por ejemplo, si el dopante es un tipo N, entonces la oblea va a ser inicialmente tipo P. O si es un dopado tipo P, entonces la oblea ya era un dopado tipo N. ¿Entienden? Entonces se busca hacer esto para tomar ventaja al respecto, ¿no? Entonces, a veces las implantaciones
las difusiones, depende de cómo se maneje, se hacen a través de máscaras, y entonces se hacen uniones PN que ustedes ya conocen bastante bien, y cuál es la peculiaridad de las uniones PN en diferentes partes, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en esta figura que el silicón ya es un material, digamos, N, y y ustedes van a incidir un dopante tipo P, pero ponen una máscara, por ejemplo, el dióxido de silicio, entonces, al final de cuentas, solamente se va a generar una unión tipo P, una unión PN, solamente se va a hacer esa unión en donde no esté la máscara. ¿De acuerdo? Entonces, el dopado se puede hacer por difusión. No sé si ustedes recuerden cuál es la definición de difusión. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la difusión? Está ahí, es más, la voy a quitar para que no lo lean. No quiero hacerlas fácil. ¿Qué es la difusión? Es cuando dentro de un material las partículas o sustancias se mueven de una región de alta concentración a una región de menor concentración para que exista un equilibrio. Exacto, y esa es una propiedad característica no solo de los materiales, sino incluso de la biología. El principio básico de las neurociencias, que ustedes saben que a mí me apasiona, es la difusión al final de cuentas. La difusión es moverse de una masa de un lugar a otro por la concentración. Entonces, siempre todo, el agua, por ejemplo, si tienen dos contenedores y uno tiene más y el otro menos, por simple difusión se va a ir de donde tiene mayor concentración a donde tiene menor concentración hasta que llegue a un equilibrio. En ese momento deja de haber difusión, o más bien la difusión neta se vuelve cero, se vuelve van en el mismo camino, ¿no? Y la mayoría de las cuestiones de difusión se pueden explicar a través de la ley de Fick, que es una ley bastante compleja, que no nos vamos a meter de lleno, pero es la ley de Fick, es la que rige los movimientos de qué tanto se va a mover de un material a otro, y depende, por supuesto, de la temperatura, del tipo de material, muchas cosas caen. Y bueno, la ley de Fick es una de estas leyes que tienen muchas variables, entonces cada una de las variables, el último, el tipo de iones que se están moviendo, el tipo la temperatura, tiene algunas constantes. Es una de esas leyes complicadas, pero bueno, al final es una ley que se rige sobre todo en los mecanismos micro. Entonces, bueno, existe un dopado por difusión. Entonces, eso es, digamos, yo creo que el dopado más sencillo, ¿no? Entonces, simplemente pones un dopante en la superficie y el dopante va a invadir la oblea, y le va a tomar su tiempo. Como pueden ver aquí, la distribución del dopado dentro de la oblea va a ser una función tanto de tiempo como de la profundidad de la oblea, ¿no? Entonces, mientras más gruesa sea la oblea, la difusión va a tardar un poquito más de tiempo, o más bien, va a doparse, o la concentración del dopado va a depender de cuánto tiempo lo dejen y de qué tan gruesa sea la oblea. ¿Ok? Entonces, como pueden verlo, el tiempo en esta gráfica determina qué tanta distancia recorre el dopado, o hay una concentración de dopado. ¿Ok? Y también la temperatura va a jugar un papel importante. De hecho, por eso aquí le ponen
a una temperatura determinada. Entonces estas se vuelven de esos tipos de gráficas que tienen como en la mayoría de los componentes semiconductores, cuando van a las hojas de especificaciones, que encuentran gráficas que tienen muchas funciones en una sola. Estas gráficas se vuelven así de complejas porque son varias variables, diversas variables las que pueden afectar, ¿no? Y existe otro tipo de dopado que es a través de la implantación. Entonces, en este caso se hace una BIM, déjenme ver cuál sería la traducción correcta de BIM. Sería como una incidencia, un haz. Déjenme rápido, lo voy a buscar, no quiero decirles una mala traducción, pero es un haz. Por un acelerador de partículas, ¿no? Dicen. Sí, pero al final es un haz, la función es una haz, como un rayo. Yo creo que la mejor traducción en este caso sería como un haz. Un haz o un conjunto de iones que van a ser acelerados, en este caso enviados, lanzados a la partícula, ¿no? O sea, así como lo ven, es como una pistola de láser lanzar disparar hacia la silicón, ¿no? De hecho, aquí le dicen shots. Disparan directamente el dopante en la superficie para asegurar que la implantación sea lo más uniforme posible. Los iones pueden penetrar superficies, pero bueno, la mayoría de ellos no pueden penetrar por mucho, porque tienen ciertas limitaciones debido a que empiezan a chocar los iones. Entonces, simplemente se hace incidir el haz de iones y los iones van a ir a chocar contra el dopante, pero va a ser una determinada distancia nada más. Y como pueden ver en esta gráfica, bueno, vamos a ver, el pico de la concentración de los iones implantados va a ser por debajo de la superficie, es decir, luego inmediatamente debajo de la superficie es donde va a haber más iones implantados. O sea, si se fijan, aquí tenemos, en esta gráfica tenemos el comportamiento de tres iones, de tres iones, el arsénico, del fósforo y de boro, y los tres forman una campana de Gauss. Cada una es diferente porque depende del tipo de material, cómo van a ser penetrados, pero al final de cuentas, si se fijan, llegan a un pico máximo. Imagínense que aquí en cero es la superficie de la oblea y hasta acá es una micra de la oblea. Entonces, generan una campanita de Gauss, en donde el pico máximo se obtiene más cercano a la superficie, ¿no? Entonces, un poco de nuevo hablando de las uniones PN, como ya habíamos platicado, el dopante debe de ser opuesto al tipo de dopado que ya se puso en la oblea. Esto ya lo habíamos platicado. Ok, entonces se hace una unión PN. Si se fijan, sería, en este caso, si la oblea es tipo N, se dopa con tipo P, y así de sencillo, si es por difusión o implantado, se crea esta capa PN justo en la zona en donde está esa implantación, ¿ok? Y a esta unión, a esta región donde se hace la unión PN, es a la que se le llama la unión de profundidad, o la profundidad de la unión. Y entonces ahora ya tienen, si se logra hacer este tipo de dopantes, entonces ahora van a tener una oblea que se va a comportar como tipo P de un lado y del otro lado se va a comportar como tipo N. ¿Ok?
Y uno de los ejemplos característicos es el material de los MEMS que tienen este tipo de uniones PN, son los materiales piezoresistivos, que ya habíamos platicado de ellos. Los materiales piezoresistivos son materiales que cambian la resistencia dependiendo de cuánta presión se utiliza. Entonces, ha sido explotado como un tipo de sensor. Entonces, si se dan cuenta, suena sencillo. Yo sé que no es algo sencillo, pero suena muy sencillo, ¿no? O sea, o lo podemos ver en términos sencillos. Al final de cuentas, están haciendo un semiconductor con dos placas con una placa de silicio, y luego lo dopan, y así se hacen los materiales piezoresistivos para los MEMS, que sería como un tipo galva extensiómétrica. Y bueno, cabe resaltar que es importante saber dónde se localiza esa unión PN, porque al final ustedes van a tener nada más una laminita y es necesario determinar exactamente en dónde se está realizando la unión PN. Aquí es nada más un ejemplo de una gráfica en donde se determina en dónde se hace la unión PN. Existen también otros métodos como de aditivos, como el método de oxidación. Y eso es algo que supongo que ya les ha de haber saltado la duda. Ok, el profesor dijo que el silicio no se encuentra en un estado puro normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar una placa de silicio puro? Bueno, ya hablamos de cómo se genera, pero una manera en la que se le puede generar una capa es a través de la oxidación. Entonces, se le agrega una capa de dióxido de silicio al sustrato. Y en general, esto sucede porque el silicio con el oxígeno por sí solo reacciona, por lo que habíamos dicho de las propiedades del silicio, de que no puede estar solo en ningún momento. Entonces, automáticamente cuando se hace la placa se genera una capita natural de dióxido de silicio en la superficie. Y esta capa de dióxido de silicio puede ser removida, como ya lo habíamos platicado, pero también puede utilizarse como una capa de sacrificio o como máscara. Entonces, eso es lo que les platicaba hace un segundo, ¿no? Entonces, tienen una oblea de silicio y automáticamente cuando se expone al ambiente se genera una pequeña capa de dióxido de silicio, que se le llama capa de dióxido de silicio nativo, pero si se dan cuenta es muy, muy pequeña, de 20 a 30 nanómetros. Entonces, no siempre se requiere o se va a... Más bien, no siempre va a ser necesario. Como les dije, el dióxido de silicio se puede utilizar para una capa de sacrificio o una máscara, o una capa o una máscara, pero no siempre van a requerirse de 20 a 30 nanómetros. En muchos casos esto va a ser muy poco como para realmente hacer cosas interesantes con el silicio, ¿no? Entonces, o sea, hay dos métodos más para hacer estas capas para adicionar una capa de silicio, de dióxido de silicio, y una es de dry oxidation, de oxidación seca, y de oxidación húmeda. Esto se hace a temperaturas de 800 a 1200 grados centígrados, y como pueden observar en estas fórmulas químicas, normalmente en la oxidación seca, el oxígeno se va a diluir con nitrógeno, y es la forma en la que hace contacto con la superficie y se genera el dióxido de silicio. Y en cambio, en la oxidación seca se incluye vapor.
Ok, entonces, estos dos mecanismos son diferentes, pero al final de cuentas se intenta generar lo mismo, una capa de dióxido de silicio. Pero van a tener respuestas diferentes. La oxidación en seco es que tiene una mayor calidad de oxigenación y se usa cuando se requiere mejor, digamos, una mayor concentración del óxido, ¿no? En cambio, cuando hay la oxidación húmeda va a ser más rápida y va a estar favorecida y va a hacer capas más gruesas. Entonces depende de lo que requieran. Si quieren que sea rápido y muy grueso, se puede utilizar la húmeda, pero si se requiere algo más fino, se va a hacer la seca. Este es un videíto nada más, donde muestra, fíjense cómo la capa, la húmeda es bastante rápida, en cambio la oxidación es muy lenta, pero lo va a hacer de manera más fina. Este video es bastante... Déjame ver, no lo puedo adelantar. Así. Aquí acabó la húmeda y aquí lo único que están viendo es la seca. Al final de cuentas, en este ejemplo, lo único que ponen son dos procesos que llegan a la misma conclusión, pero como les había dicho, el proceso de oxidación húmedo puede tener una respuesta para más grandes. Ok, entonces la oxidación se va a generar solamente una fracción de dióxido de silicio comparado con el sustrato. Aquí es a lo que voy. Aquí, por ejemplo, tienen en A la oblea de silicio y en B la oxidan. No mencionan cuál es el método, pero logran hacer una oxidación y va a haber una relación con respecto a lo que han adicionado. Entonces, este es el número que va a la relación que hay del óxido aplicado o, ¿cómo decirlo?, administrado con respecto a la oblea general. O sea, la oblea es este gris y aquí en B es después del proceso de oxidación y la línea punteada era lo que le correspondía a la oblea de silicio. Y entonces lo único que se va a adherir a la capa es esta pequeña porción. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dan cuenta? Igual por abajo. Lo demás era ya el tamaño o el grosor de la de silicio. Claro, la capa es más grande, pero porque está tomando o se está mezclando con el silicio original o con los diámetros de silicio original. Entonces, al final de cuentas, lo adicionado es solamente este 50.54 o el 54% de todo el óxido que se está agregando. Ok, de hecho hay un video, no sé si lo veamos ahorita o después de ello. A ver si tenemos tiempo al final de la clase lo vemos. Pero está interesante. Yo creo que estaría bien que se los mostrara al final, nada más como para refuerzo. ¿Alguien tiene una duda, perdón? No, ¿verdad? Bueno, si tienen duda, ya saben, pueden preguntar en cualquier momento. Déjenme ver. A lo mejor es momento yo de preguntarles para ver si están vivos. Tobar Morales.
Tobar. No está. Disculpe, profe. Ajá. Yo no soy Tobar, pero tengo una duda. Dime. Ahorita me surgió una duda. Con lo que se refiere al adicionado y a la capa, bueno, de la anterior, la que decía que era la capa oxidada y la capa adicionada, la adicionada es tal cual la que considera, vaya, el fabricante, y en sí toda la demás es la que se provoca por el contacto con el ambiente, ¿o es...? Sí, no, en este caso, todo lo que ves de blanco, sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Todo lo que se ve de blanco es la capa de dióxido de silicio, pero está invadiendo partes del sustrato. Entonces, lo único que se ha adherido o lo nuevo es lo que está de la parte punteada para arriba, o en este caso para abajo. Es lo único nuevo en términos de grosor, pero en términos del total de dióxido de silicio es solamente el 0.54 del total del dióxido de silicio. O sea, lo nuevo es 0.54 de todo el dióxido de silicio que hay, porque parte de ese dióxido de silicio se generó a través de la reacción directa, o se conjuntó o se mezcló con el silicio original del waffle. Entonces aquí la gran pregunta es, o sea, aquí hay dos cuestiones o dos situaciones. Uno es que tienes una capa de dióxido de silicio, sí, y es XOX, pero solamente una parte de eso es una nueva capa al waffle normal. Es decir, nada más crece porque si no se puede malinterpretar y pensar que si tú dices, bueno, se acaba de adicionar 20 micras de dióxido de silicio. Bueno, 20 micras, si tú dices se adicionaron 20 micras de dióxido de silicio, o tiene 20 micras de dióxido de silicio, estás considerando todo lo blanco. Pero en realidad, solamente tu oblea tiene nuevo el 0.54% de esas 20 micras, ¿no? Eso es a lo que se refiere. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, profe, así como considerar la condición inicial del material. Exacto. Okay. Sí. Gracias. Bueno. Ok, Fernández Coeto. No está. Déjeme ver qué más podría ser. Flores Reyes, Mario. Aquí estoy, profe. ¿Son hermanos? Hay otra compañera que se llama Flores Reyes. Ah, sí, pero no somos familiares. ¿No? Ok. María. Entonces, ¿cuáles son los dos procesos principales de oxidación? Los dos métodos para generar capas de dióxido de silicio. Ah, bueno, uno era la oxidación húmeda y la otra la oxidación seca. Exacto. ¿Y cuál era más rápido, te acuerdas? La húmeda. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver. ¿Qué más le vamos a preguntar a tu hermana? No, vamos a ver. No, yo creo que mejor seguimos. No vaya a ser que nos gane el tiempo. Quiero darle velocidad. Ok, vamos a hablar entonces. ¿Sí? Perdón, nada más para confirmar, la de mejor calidad era la seca, ¿no? La sí. Seca. Ok. Sí, la gran desventaja es que es muy lenta, pero sí. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a hablar de otra técnica de adición, y esta es una de las principales, la deposición física por vapor. Entonces,
el vaporizado de algún material, y bueno, después se va a hacer una condensación, o sea, se va a generar un vaporizado del material, y luego ese vaporcito del material, o ese vaporizado del material, se va a condensar dentro del sustrato, ¿ok? Quiero que les quede muy claro que para la PVD o PVD, la deposición física por vapor, en esta no se generan, no el nuevo material o el material adicionado o la nueva capa, como quieran llamarle, no se forma por reacciones químicas con el sustrato o con la capa previa. Ese es la deposición química. En el físico no se usa. Nada más. Esa es la gran diferencia entre el químico y el físico. El químico vamos a hablar después. El físico es en el que estamos ahorita, pero de una vez les digo que la gran diferencia es que este no involucra reacciones químicas. Entonces, el material es transferido de manera física hacia el sustrato y a este material se le considera el material fuente. Entonces, el material fuente puede ser administrado mediante calor o colisiones por haces de electrones o colisiones de cargas de iones positivos o por haces de láseres pulsados que se van a poner en un material. Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto rápidamente, pero en palabras sencillas, en general los átomos del material que va a ser la fuente van a ser golpeados por un gas, ¿ok? Y ese gas va a después, por diferentes razones que vamos a hablar en un instante, el gas golpea el material y el material después va a ir a dar al sustrato. En palabras sencillas, es como funciona. Ahora, ¿cómo le hacen para que el gas vaya y golpee este material fuente y luego que el material fuente vaya al sustrato? Hay muchos mecanismos y es de lo que vamos a hablar en este momento. Pero así es como se hace la deposición física en casi todos los aspectos, a grosso modo. Un gas golpea el material que es el que va a ser depositado, que se le llama material fuente, y ese material, que puede ser un metal, va a ir a depositarse en el sustrato final. ¿Ok? Entonces, el material es como si ustedes pusieran un sprite, como si lanzaran un sprite hacia la superficie que va a ser depositada. ¿Ok? Y existe una situación, una condición que se le llama ensombrecimiento, que prohíbe que el sprite llegue a la superficie del sustrato, que vea la superficie del sustrato. Ahorita vamos a hablar un poquito más al detalle, pero entonces el material no puede ser depositado aquí, que puede ser bueno o malo, depende. Si así se planea, pues puede jugarse con los ángulos para que de un lado quede más topado o más depositado un material que de otro, o que de cierta parte no se deposite nada de material, ¿ok? Entonces, existen diferentes tipos de deposición de vapor, diferentes técnicas, que es la evaporación térmica, el sputtering o pulverizado, y ese puede ser en DC o en radiofrecuencia. Estos dos son los más importantes, el de vaporizado y el pulverizado. El de ablación por láser y el del plantado de iones son menos populares, así es que nos vamos a
enfocar en los dos primeros, en la vaporización térmica y en el pulverizado. Ok, entonces la PVD o este tipo de deposición o sea, quiero que les quede claro que estos 4 son un tipo de deposición física, ok, de PVD. Y algo importante en este tipo de deposición es que se utilizan ambientes de presiones bajas, al vacío en muchos casos. Entonces, y ahorita vamos a hablar un poquito por qué, pero los átomos vaporizados van a tener pocas colisiones entre las moléculas de los otros gases mientras van hacia el sustrato. Como les había mencionado, aquí intervienen, al final de cuentas son 3 materiales, ¿no? El gas, el material fuente y el sustrato. Entonces el gas va a golpear el material fuente y el material fuente después va a ir a dar al sustrato. Pero no queremos que estos dos estén golpeando en su camino hacia el sustrato. Entonces por eso se hace al vacío normalmente. Entonces, si no hubiera vacío sería muy difícil de crear que el vaporcito generado, esto es el vapor generado, el vapor del material fuente, vaya a dar vaya a terminar en el sustrato. Entonces, el vacío se puede medir en diferentes formas. Estas cuestiones son ya muy precisas, como pueden darse cuenta. O sea, en muchas situaciones el vacío simplemente lo consideramos como vacío y ya, pero resulta que para este tipo de precisiones se puede considerar presión atmosférica, vacío bajo, vacío alto. O sea, el vacío va a ser todo aquello que esté por debajo de la presión atmosférica, que son los 760 torricellis o el 0.1325 por 10 a las 5 pascales. Esa es la presión atmosférica. Y todo lo que esté por debajo de eso se puede considerar vacío. Pero entonces hay diferentes vacíos. Vacío bajo, alto y ultra alto. ¿Ok? Entonces, nada más como un breviario, les menciono que las técnicas para generar el vacío son muy complejas. Pero hay algunas bombas como esta que tienen aquí en donde se puede generar vacío. Si se fijan en este caso es una ¿cómo traducimos el 20? Denme un segundo. ¿Cómo le llamaremos? Una viga que existe aquí. Entonces entra el gas y está embebida en un motor. Entonces el motor lo que hace es mover esta viga que tiene aquí o esta palanquita y va a aplastar el gas. Y entonces se generan esa gran compresión y entonces es ahí como se puede lograr el vacío. Estos rotatorios atrapan el gas y eso hace que se genere una compresión muy fuerte y entonces el gas comprimido va a ser más alto que la presión atmosférica y entonces así como del gas que está liberado a los alrededores, y es la forma en la que se puede jugar con el vacío. Existen otros tipos más elaborados de sistemas de vacío. Si se pueden dar cuenta, este es un sistema de vacío bastante complejo. Aquí tienen un alto vacío y bueno, a través de válvulas, no nos vamos a meter muy de lleno de esto. Lo único que quiero que se queden con la generación del vacío es que es
es fundamental, es importante maniobrar diferentes tipos de vacío y no es un trabajo sencillo. Estas máquinas de vacío específicos son elaboradas y por ende relativamente costosas. Entonces, rápidamente vamos a hablar sobre el PVD de vaporización térmica. Acuérdense que habíamos dicho que existe vaporización térmica. Vamos a hablar de la térmica y del pulverizado. Entonces, vamos primero por la térmica. Entonces, aquí lo que se hace es, están en una cabina de vacío, en una camarita de vacío. Como ya les había mencionado, el vacío va a ser importante en todos estos PVDs. PVDs. Entonces lo que se hace es se hierve o se lleva a la sublimación. ¿Se acuerdan qué es la sublimación? ¿Alguien de ustedes recuerda qué es la sublimación? Acuérdense de los estados de la materia, del sólido, el líquido y el gaseoso. Y la sublimación, y cuando se pasa del sólido a vapor. Exacto, sin pasar por el líquido. ¿Ok? Porque cuando se pasa de sólido a líquido y luego del líquido a vapor, que en muchos casos eso sucede, no es sublimación, es evaporación. Pero en este caso puede ser sublimación por calentar un material sólido en el vacío y eso genera la vaporización, ¿ok? Y luego llega la condensación. ¿Cuál es la condensación en este caso? ¿Se acuerdan? La condensación es el paso contrario de la sublimación. La condensación es cuando tienes un vapor y se vuelve sólido al enfriarse o en este caso cuando se junta con el sustrato. Entonces aquí en esta imagen, a pesar de que no es la intención de la imagen, se muestran esos procesos. Este es un sólido, no es un líquido, y cuando se calienta en extremo pasa a la hierve, aquí como dice hierve, o se sublima, entonces pasa al estado vapor, y luego cuando llega al sustrato se condensa, ¿ok? Entonces, quiero que les quede claro que no solamente es la sublimación la que se hace en este caso, o sea, no todos van a no pasar por el estado líquido, por eso le ponen aquí que se hierve o se sublima, o sea, cualquiera de las dos cosas, o sea, puede que haya una evaporación de algún líquido o una sublimación de algún estado sólido, de un metal sólido. Cualquiera de las dos situaciones pueden suceder. El chiste es que se vuelve vapor y después el vapor se vaya a dar al sustrato. ¿Ok? Y eso se realiza en este caso a través de situaciones térmicas. ¿Ok? Entonces los elementos o los óxidos de los elementos que se generan en vapor van a estar en una presión de 1 a 10 a la menos 2 torricelli. Y a temperaturas, te das cuenta, son temperaturas extremas de 600, 1200 grados centígrados. Esto se genera, normalmente se utiliza el aluminio, el cobre, el níquel, el óxido de zinc. Ahora, dentro de los métodos de evaporación existen dos, que es el calentamiento resistivo, es este que está aquí a la izquierda, en el que se calienta a través de pasando una corriente eléctrica con un metal y de la fuente a través de un filamento, como cuando, no sé si a ustedes les ha tocado ver este tipo hay algunos tipos de calentadores para agua
muy rústicos que solo pasan a través de una resistencia. Entonces ustedes lo calientan, lo enchufan en la corriente eléctrica y se genera un paso de corriente eléctrica muy fuerte, que ese paso de corriente eléctrica se transforma en calor. Y entonces a veces están en algunas jarras. Yo la verdad me acuerdo de mi abuelita haciendo eso hace mucho tiempo, y entonces se calienta tanto el agua que está ahí a través de una resistencia que se puede evaporar si es muy caliente, ¿no? Es una forma muy sencilla de causar calor extremo a través de diferencias de potencial. Claro, estamos hablando de generar calenturas, temperaturas de 600 a 1200 grados centígrados. No es un procedimiento tan straightforward, tan sencillo, ¿no? Pero ese es el principio, se calienta a través de un filamento mediante corriente eléctrica y eso genera la vaporización. Existe el otro que es el haz de electrones o E-beam o haz, vaporización por haz de electrones. En este caso existe también un filamento que produce que se generen electrones, un haz de electrones, van a pasar por un acelerador. Acuérdense que al vacío es fácil hacer acelerar, bueno, relativamente es sencillo acelerar electrones. De hecho, también a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero antes las teles eran gigantes, las televisiones eran gigantes y lo que tenían era un tubo de rayos catódicos que lo que hacían era hacer acelerar electrones. También a lo mejor en sus clases de Bio 5 van a hablar un poquito de este tipo de mecanismos, pero al vacío se puede, por cambios por diferentes ionizantes, se puede hacer que electrones pasen de un lado a otro muy rápidamente. Entonces, esos golpes de electrones van a golpear ese haz de electrones va a dar a la fuente, al material fuente, que está muy, que como respuesta a eso va a calentarse. Los electrones cuando pasan muy rápidamente se calientan. Acuérdense que mucho de la transferencia de energía de los electrones se transfiere en calor. Por eso cuando ustedes tocan la lámpara es muy caliente, porque en realidad lo que estamos viendo es la transferencia de fotones, o el movimiento de los fotones, pero no toda la energía va a ser disipada en luz o va a generarse en luz, sino también parte de la energía se va a disipar en calor. Entonces, esto es importante que lo consideren. En este caso, esto es lo que va a pasar con el haz de electrones. Golpea a la fuente y la fuente va a ir a dar directamente, como si fuera una pistola de haces de electrones, va a golpear hacia donde está la oblea y va a depositarse el material, ¿ok? Este es el ejemplo. Este es un ánodo. Se hace, en este caso es con un campo magnético, se genera la aceleración de los electrones, van a golpear al material. Si se fijan, aquí tienen una base de agua fría para que esto no se vaya a incendiar porque es tan fuerte, y ¡pum! Va a ir a golpear lo que queda, el evaporante. ¿Viste lo que hablábamos del ensombrecimiento? Es que se prevenga que ciertas superficies lleguen a la oblea, porque el vapor que sale no puede o no alcanza la superficie de la oblea, ¿ok? Entonces, igual aquí no necesito que se aprendan el concepto matemático ni nada. Ya si ustedes se van a dedicar a esto, pues ya harán estas fórmulas. Pero lo que quiero es que entiendan el concepto. Imagínense que aquí está la fuente de evaporación
es decir, el material fuente, y este es el sustrato, este que está aquí arriba. Entonces, lo que va a llegar, no, si se dan cuenta, no golpea todo, y esto depende de varias cosas, entre ellas los ángulos, qué tan angulado se encuentre, y cuál sea la distancia. Si se dan cuenta en la ecuación, la distancia al cuadrado hace ver que la distancia es importante, al igual que los ángulos, ¿no? Entonces, A es el grado de iones que van a llegar hasta el sustrato. El beta es el ángulo del sustrato con respecto a la normal. El delta, o sea, este puede cambiar, pueden ustedes jugar con él, cambiarlo. El delta es el ángulo de la fuente con su normal, de nueva cuenta, y la de la distancia que hay de la fuente al sustrato, ¿no? Y entonces, aquí lo que dicen como sí, como puede ver la superficie, es decir, que tanto se va a depositar en la fuente, es el arrival rate, la tasa de arribo del metal o del material hacia el sustrato. Entonces, mientras más haya, pues se dice que fue el máximo, ¿no? Entonces, cuando delta y teta son muy altos, es más complicado, si se dan cuenta. O sea, si ustedes inclinan uno u otro, pues realmente va a haber más ensombrecimiento. No todo el material va a ir a dar. Y también, bueno, déjenme ver. Cuando es exactamente encima de, es decir, cuando estos ángulos son los menores, pues entonces es la mayor cantidad de material en la que va a ir a incidir o en la que va a ver la superficie del sustrato. Entonces, y mientras más grande sea la distancia, va a ser menor el éxito. Ese es un ejemplo rápidamente. Y como les digo, el ensombrecimiento puede ser bueno o malo, depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, por eso existe, si no, no se haría. En este caso, por ejemplo, se dan cuenta, dos obleas diferentes, ¿no? Y en el primero, en la fuente va y golpea, pero vean, por la forma en la que está, es mucho mayor el material concentrado en esta superficie que en estos dos ángulos, o en estas dos superficies con pendiente. En cambio, si la fuente está de este lado, aquí pueden arreglar que el grosor de la nueva capa sea muy similar en toda esta parte, pero la que se va a ver ensombrecida es esta otra zona. Entonces, de nuevo, no significa que sea malo, pero significa que se debe de considerar bastante. Entonces, hay dos maneras para reducir esto, y la primera es este dibujo, como pueden verlo aquí, tiene este símbolo que habla que hay una rotación. Entonces, se está moviendo continuamente el sustrato durante el proceso de deposición. Entonces, así es una manera fácil de evitar que el sustrato, que haya máscaras, ¿no? Aquí hay un error que seguramente no debería de haber dos. Y la otra opción es calentar el sustrato, el silicón. Y entonces, cuando se calienta el silicón, se logra que el material generador se absorba mejor, porque tiene más posibilidades de este material que se va a depositar de moverse dentro de la superficie del silicón. ¿Ok? Normalmente se usan las dos técnicas al mismo tiempo, si se quiere evitar ese sustrato. Esos shadowing, esos ensombrecimientos. Pero si no se quiere, pues se puede jugar con el ángulo, ¿no? Ok, vamos a hablar rápidamente del pulverizado. En este caso,
O sea, ya no estamos hablando del térmico, ya está del pulverizado. Y una de las ventajas del pulverizado es que no se requieren tan altas temperaturas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito al respecto. Usualmente se utiliza el argón, pero puede ser cualquier otro gas. Y la idea es golpear con el gas a la oblea, y luego eso va a generar que salgan iones cargados. En este caso el gas va a estar positivo, y entonces los iones del gas golpean perdón, se nos lo hablaste, es el material fuente, y entonces el material fuente va a salir, iones negativos van a salir y van a ir a golpear al sustrato después, ¿ok? Entonces, esto se genera con muy alta energía de este bombardeo de iones, y eso genera que se pulverice en cierta medida, o así es como se le menciona. Entonces, los átomos de argón se están ionizados y se aceleran hacia este potencial eléctrico. Entonces, si ustedes aquí ponen una terminal negativa, entonces van a hacer que el argón se acelere a toda velocidad hasta donde está el material, ¿no? Y entonces, mientras más fuerte sea esto, pues va a desprender más vapor del nuevo material. En este caso es un metal, nada más le ponen ME de metal. Y ya, esa es la forma en la que se genera. Mientras más se quiera, o mientras más densas sean las estructuras, va a haber una mayor adhesión. Pero bueno, perdón, virtualmente cualquier material puede ser pulverizado a estas grandes fuerzas, y lo que les mencionaba, una de las grandes ventajas es que se realiza a menores temperaturas que la evaporización. Y la otra es que se requiere vacío, pero no alto vacío. Sin embargo, una de las desventajas es que este mecanismo toma más tiempo que la evaporización térmica. Entonces, bueno, este es como que el radio de algunos materiales, dependiendo al electronvolts, a 600 electronvolts, cómo pueden tener, o qué tanto se puede pulverizar, digamos. Una de las desventajas también es que, bueno, pues si no se produce tanto calor, pero la energía que se va a generar puede ser desde 100 hasta 1000 veces más la energía que se utiliza para la evaporación térmica. Entonces, en este caso, el pulverizado es un proceso relativamente ineficiente si se compara con la evaporización térmica. Y además, bueno, la deposición es un poquito más corta, un poco más pequeña comparada con el térmico. Existen varios mecanismos, ahorita los vamos a ver rápidamente, de pulverizado, que puede ser en DC, con corriente directa, radiofrecuencia, reactivo y magnetrón. Entonces, aquí ese es el de DC, como se podrán imaginar. Se pone una fuente de poder de alto voltaje y simplemente se juega con las cargas. Como se pueden dar cuenta, están en una cámara de vacío. Una es negativo, el otro es positivo. Aquí está el sustrato. Entonces, como el ion del gas que se está adicionando, en este caso el argón, es positivo, va a ir a golpear directamente al material fuente, que en este caso es negativo. Al golpearse salen los electrones del material y obviamente van a ir a dar
al positivo del sustrato y van a golpear fuertemente al sustrato hasta quedarse embebidos en él y generar esta nueva capa. No sé si les queda claro. Profe, yo no entendí muy bien lo último porque se le cortó un poco el audio. Ah, ok. Entonces, si se fijan, es como una batería, una fuente de poder, de muy alto poder, obviamente, y uno de los, una de las terminales funciona como el cátodo y el otro va a funcionar como el ánodo. Todo está en vacío y lo que hacen es agregar el argón, que tiene iones positivos, y como son iones positivos y de un lado tienes una terminal negativa, estos iones de argón van a ir a golpear directamente en la terminal negativa. Y este golpeo muy fuerte va a provocar o va a ionizar el metal. Normalmente es un metal, pero puede ser cualquier otro tipo de material que va a generar la otra capa. Y esta va a ir directamente, como es de carga negativa, va a salir disparada al substrato que está cargado positivamente por esta pila. Y se genera esa capa de sustrato. En la forma en la que se hace este pulverizado en DC. Mientras más cerca están del target, se van a acelerar más hacia el cátodo, mientras que los electrones se van a acelerar hacia el ánodo. Ok, existen estos de radiofrecuencia que al final de cuentas es similar, nada más que aquí, en vez de hacer este que ven aquí a la izquierda, es voltaje positivo y voltaje negativo. Y aquí lo que va a haber es una señal de radiofrecuencia, una señal que va a alternar entre positivo y negativo, y entonces va a generar subidas y bajadas del material, subidas y bajadas, pero va a ir poco a poco generando una capa en el sustrato. Bueno, aquí puede ser a frecuencias mayores de 150 kHz. Y también otra de las ventajas es que los electrones pueden directamente ionizar al átomo de gas, como están pasando de un lado a otro, porque este genera positivo, negativo, pueden estar ionizando directamente al gas. El reactivo, aquí quiero que les quede muy claro, aquí el reactivo se realiza una reacción química, pero esta reacción química es entre el gas y el material fuente, no es una reacción química con la capa, con el sustrato. Entonces aquí se genera una reacción química, normalmente es óxido de aluminio, o nitrógeno, y esa es la que va a hacer reacción con el gas. En este caso, como les mencionaba, normalmente se usa argón, pero puede ser cualquier tipo de gas noble, y se genera de esa unión, de esa reacción química, es de la que se sale el gas. Se genera el material que va a ir después a depositarse al sustrato, pero de nuevo la deposición, la reacción química no se realiza en la superficie donde se hace la deposición, sino se realiza en el material previo. Y bueno, así como existe con fuentes eléctricas, también existe estos con magnetos, ¿no? A veces estos procesos de pulverizado no generan altas relaciones o tasas de deposición, como les había mencionado hace ratito. El sputtering es menos eficiente que el por vapor, por térmico, que la vaporización térmica, pero bueno, una manera de mejorarlo es a través de campos magnéticos,
que lo que hacen es generan campos magnéticos que van a acercarse hacia el dispositivo que va a, o más bien que va a hacer que los iones se acerquen un poco más hacia el material que va a dar, el material fuente. Y entonces va a ionizar mayor, va a generar un incremento en la ionización y eso va a después mejorar un poquito, va a ser más fuerte el láser. Es como ir acumulando muchos iones para después lanzarlos todos hacia la superficie del sputtering. Yo creo que ya la vamos a dejar aquí, chicos. Sí, ya me estoy pasando de tiempo. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo algunas, pero yo creo que mejor para la otra clase porque pues ya no alcanza. Y aparte creo que son por el audio. Ok. Bueno, anótalas ahorita para que la próxima clase sea lo primero que mencionemos. Ok, profe, gracias. Bueno, está bien, chicos. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes.